Dios te bendiga, bienvenido. Estamos en una serie y estamos tratando de abordar, y no se puede en un solo video darle cobertura a todo el tema, pero estamos en una serie y hoy vamos a hablar de las promesas eternas de bendición, que es el cielo. Para comenzar, yo quiero bendecir tu vida. Oro a Dios que la bendición de Dios caiga sobre tu vida, te persiga la bendición de Dios y te alcance en todas las áreas de tu vida. Dios es bueno, Dios es fiel. Ha sido bueno, seguirá siendo bueno, es fiel y seguirá siendo fiel. Lo que Él promete, lo cumple. He aquí una promesa poderosa que hoy estudiamos, el cielo. Hoy vamos a hablar del cielo y vamos a describir algunas cosas del cielo, lo que quepa en este video de unos 30 minutos y lo demás lo seguimos estudiando a futuro. Hoy por hoy entendemos que hay promesas de bendición y una de ellas es que después de esta vida hay otra. La pregunta frecuente que muchos hacen es, ¿a dónde va la gente después que muere, después de que termina en este mundo? Y la respuesta es, bueno, de bendición. Si mueres con Cristo en tu corazón, si mueres con Cristo, después de aceptar a Cristo, después de haberte bautizado, después de caminar por las veredas, valga la redundancia, por los caminos de Jesús, si sigues su palabra, si obedeces al Señor, si vives caminando en Él, con Él, te darás cuenta que terminarás en un lugar de bendición, el cielo. De lo contrario, hay problemas. Pero te bendigo porque amas a Dios, porque reconoces a Jesús como Señor y Salvador, porque obedeces su palabra, porque caminas con el Señor Jesús. Hoy por hoy quiero entender a un hombre de Dios llamado Pablo. Escribe y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira cómo Pablo describe lo que sucede después de morir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero describir entonces algo muy importante que la Biblia enseña, y es que después de esta vida hay otra. Y Pablo describe lo que sucede después de esta vida. Pablo lo describe como ganancia. Yo quiero que mires esto como algo de bendición. El cielo entonces puedo interpretarlo como un lugar donde obtenemos resultados de bendición, ganancias. Ahora quiero leer Filipenses 1:21 y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así tenemos que ver los resultados. Y además de eso dice, más, si el vivir en la carne para mí resulta en beneficio de la obra de Dios, entonces dice Pablo, no sé entonces qué escoger, o estar en esta tierra o partir de esta tierra. Pero el versículo 23 dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mira Pablo cómo describe. Una cosa es estar en esta tierra, dice que es bueno. Estar en este mundo, dice Pablo, es bueno. Pero mira cómo describe. Pablo describe estar en el cielo. Lo describe como algo muchísimo mejor. Ahora tienes que poner atención a esta expresión, porque esta expresión te describe lo que Pablo ha experimentado y lo que Pablo sabe acerca de estar en la eternidad, estar en el cielo. Y dice, para mí es muchísimo mejor estar con Cristo. Entonces, algo que tenemos que entender es que el cielo es el trono, el lugar, la morada de Dios. Además de eso, tenemos que entender que el cielo no solamente es algo espiritual, tiene que ser algo físico también, en el cual tenemos que entender hay cosas misteriosas. A esas cosas misteriosas o cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, me han subido en el corazón de un ser humano, del mejor arquitecto. No se las han imaginado. Hay cosas misteriosas, tremendas en el cielo. Y cuando partimos de este mundo vamos al cielo, y el Señor ha prometido, el cielo es el espacio donde Dios mora. Así nos enseñó el Señor Jesús en la oración clásica del Padre Nuestro. Dice, vosotros oraréis pues así, Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. El mayor protagonista del cielo es el Padre, Dios.
Ahora, si podemos enfocarnos en esta parte, podremos entender que donde está Dios hay plenitud, donde está Dios hay bendición. Y además de eso, pues Pablo también describe, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, que no solo el Padre, también el Señor Jesús, Cristo Jesús, está en el cielo. Ahora, cuando tú y yo partimos al cielo, nuestro espíritu se encuentra con Dios Padre, con el Señor Jesús en el cielo. Cosas tremendas, cosas poderosas, promesas de bendición. Estas promesas son grandes, son promesas de bendición y las tenemos al alcance de nuestra fe. Al alcance de nuestra fe, porque la fe determina los resultados que vamos a tener en este mundo y en el mundo venidero, en esta tierra y allá en el cielo. Entonces, resultados de bendición. El cielo me da algo por qué vivir, porque es una realidad futura. Cuando yo tengo visión, cuando tengo una perspectiva a futuro, entonces me enfoco en cosas que están en la eternidad. Dios Padre quiere que tú y yo estemos enfocados en las cosas eternas, que nuestra visión esté puesta en las cosas eternas, que nuestra visión esté puesta en la eternidad. ¿Por qué? Vamos de paso por este mundo. Si una cosa Jesús nos puede enseñar es, vamos de paso por este mundo. Cuando Él vino, solo estuvo 33 años en esta tierra y dijo, yo no quiero estar atado a este mundo, a las cosas de este mundo. Yo sé que voy de paso por este mundo. El Señor Jesús nos enseñó a no anclarnos, a no amarrarnos a las cosas de este mundo. Vamos de paso por este mundo. El mismo enemigo, quien tiene las llaves temporalmente de este mundo, el príncipe de este mundo, ¿sabe qué hace? Le ofrece a Jesús una tentación y le dice, te daré toda la gloria de los reinos de este mundo. Cosas materiales, tal vez cosas que aumentan el orgullo, el ego. Sí, porque el ego y el orgullo del ser humano muchas veces lo lleva por caminos diferentes, por caminos que distraen. Hoy en día Jesús está bien parado, firme y sabe de dónde viene. Estaba en el cielo, sentado en su trono, con vestiduras reales, y cuando viene a este mundo nada le sorprende, nada le admira, nada le atrae. Simple y sencillamente Él viene a cumplir una gran función, a darnos una bendición grande, a abrirnos las puertas para que tú y yo entremos por la fe a lugares especiales en el cielo. Hoy en día, Dios Padre está en el cielo. Jesús mismo está sentado en el trono a la diestra del Padre. Planifican, trabajan y ¿sabes qué? Además de eso, mucha gente que ha fallecido también ha tenido el acceso directo ya al cielo. Es más, los santos del Antiguo Testamento han subido al cielo. Ya no están abajo en el fondo de la tierra. Ellos, cuando Jesús vino a tomar y llevar cautiva la cautividad y dio la libertad de que los seres humanos que fallecieron creyendo en Él, los seres humanos que han puesto su fe en Él, vayan al cielo. A partir de Jesús, los que mueren van al cielo directamente. Mira qué bendición. Por eso tú y yo tenemos que estar enfocados con ninguna cosa que nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso tú y yo tenemos que estar enfocados. El estudio bíblico de este día es el cielo. Y tenemos que sumarnos a la gente que ha creído en Dios, a la gente que ha partido con su fe en Dios, con su mirada puesta en Dios. No hay que ser perfecto para ir al cielo, pero sí hay que tener la mirada puesta en el Señor Jesús, la fe puesta en el Señor Jesús. Hay promesas de bendición. Ahora Pablo sigue escribiendo y dice, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Así de que si estamos en este mundo es para ser canal de bendición en la obra de Dios. El enfoque sería ser canal de bendición en la obra de Dios. Si para la obra de Dios soy canal de bendición, dice Pablo, entonces me quedo en este mundo temporalmente. Cuando parta, yo sé que allá arriba, dice Pablo, es muchísimo mejor. El cielo es muchísimo mejor. Promesa de bendición. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque en este mundo, dice el Señor Jesús, tranquilos, en este mundo tendréis aflicción. Si una cosa tiene este mundo es que produce mucha aflicción, mucho estrés,
mucha aflicción, mucho estrés. En este estudio bíblico quiero entender que este mundo nos enseña y nos produce mucha aflicción, está lleno de mucho dolor, mucho llanto, y este mundo está lleno de mucho dolor, cosas inexplicables, pero creemos que Dios es justo y que por la justicia divina, nosotros que muchas veces pasamos momentos difíciles, partiremos de este mundo de aflicción, de llanto, de dolor, de tristeza, de angustias. Y podemos describir tantas características malas de este mundo, de este sistema. Es más, la palabra mundo se traduce en la Biblia como un sistema. Y dice el Señor, tranquilos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús vino para darnos una demostración de cómo vivir nuestra vida en este mundo, con los ojos puestos en el cielo, con los ojos puestos en Dios Padre, confiando en Dios, porque de este mundo, cuando la gente parte en bendición, cuando están agarrados de la mano de Dios. Y no te preocupes, es necesario que todo mundo pase por un momento de determinación. Y nuestra determinación es por la fe. Y nuestra determinación es importante y determinante para dónde pasaremos la eternidad. Muchas veces escuchamos esta expresión, ¿dónde pasarás la eternidad? La eternidad la vamos a pasar con Cristo, nos la vamos a pasar bien. Te prometo por la palabra de Dios que en el cielo nos la vamos a pasar muy bien. Y en el cielo vamos a tener resultados de todo lo que hemos pasado por este mundo. ¿Sabe qué? Tenemos que alegrarnos por la promesa que el Señor nos ha dado. Entre otras promesas que Dios nos ha dado, han sido promesas espirituales de respaldo tremendo. Y tenemos que ver el libro de Efesios entonces para entender toda la constelación, el abanico de promesas de bendición que Dios nos ha dejado. Entre ellas yo puedo entender que el Señor nos ha dado promesas grandes. Lucas capítulo 10, en el versículo 20, en nuestro estudio bíblico de hoy, Lucas capítulo 10, versículo 20, nos da parte de ese abanico de promesas que Dios nos ha dado. En un momento Jesús comisionó, autorizó a los 12 discípulos para que fueran y echaran fuera demonios, para que fueran y predicaran el evangelio del reino. Y cuando se dieron cuenta que había un respaldo espiritual poderoso, dice que los discípulos regresaron y les dio el Señor, dice Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira qué promesa más grande. Sí, hay promesas de sujeción, de autoridad espiritual. Hay promesas que el Señor respalda en nuestra vida y nos respalda para liberar a otras personas, para traer un ambiente de liberación, un ministerio de liberación. Pero cuando se libertan los espíritus, cuando los espíritus son echados fuera, entonces los discípulos regresan contentos, alegres de que han orado y han producido liberación en las personas. Pero el Señor dice, tranquilos, no se alegren solamente por eso, sino que alégrense también porque vuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Si algo da perspectiva, si algo le da sentido a nuestra vida, es que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, entonces nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida y eso te da paso directo al cielo. En este estudio bíblico también quiero entender de que los versículos respaldan de que tú y yo, entregándole nuestra vida a Jesús, nuestro nombre automáticamente se escribe en el libro de la vida. Imagínatelo, un ángel viene en el cielo y escribe tu nombre en ese libro maravilloso, el libro de la vida. Y hay promesas de bendición tremendas promesas. Ahora, nuestro sentido de pertenencia debería de estar enfocado entonces en que toda nuestra vida no solamente debería de estar enfocada aquí en la tierra, deberíamos de tener un buen porcentaje
de nuestra vida, en casi todo nuestra vida tiene que estar enfocada en el cielo. Ahora, vamos de paso por este mundo y la promesa del Señor también es, quiero leer el libro de Filipenses capítulo 3, también el versículo 20, Filipenses 3, 20, y me dice el libro de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira qué bendición más grande. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y ahora el Señor me ofrece una ciudadanía. Ahora, si tengo ciudadanía, me da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco más al cielo que a esta tierra. No sé de qué país eres, pero muchas veces luchamos por tener una ciudadanía en algún país. Muchas veces tenemos el sueño famoso de tener una ciudadanía de un país. El lugar donde naciste ya te dio una ciudadanía, pero tú quieres ir a un país más grande. Y cuando vas a un país más poderoso, más grande, cuando vas a una potencia mundial, te quieres hacer ciudadano de esa potencia mundial. Tienes requisitos y cuando pasas por esos requisitos te entregan un título, un acta que te hace constar que eres ciudadano de ese país. Hoy por hoy, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, también tienes que entender que adquieres una ciudadanía en el cielo. Y esta garantía no es promesa mía, esta es promesa de Dios. Y Pablo la describe en el libro de Filipenses 3:20. Mas nosotros, dice Pablo, tenemos una ciudadanía en los cielos, de donde también, además de eso, esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque hay una promesa de una segunda venida. Cristo regresa a este mundo para rescatar a la iglesia y eso es otra promesa tremenda de bendición. Es que no pararíamos de describir todas las promesas que Dios nos ha hecho, todas las que ya se cumplieron y las que están por cumplirse. Hay promesas que están por cumplirse y fiel es Dios, fiel es el que prometió. Cuando tú y yo le creemos al Señor, entonces tenemos ciudadanía en el cielo, entonces tú y yo tenemos un título de pertenencia, de propiedad, le pertenecemos al cielo. Temporalmente perteneces a un país de este mundo, temporalmente, pero tu verdadero destino, tu realidad futura es el cielo. Eso es garantía con base bíblica, garantía de que las promesas de Dios se cumplen. Se cumplieron, se van a cumplir. Hay seguridad porque fiel es el que prometió. Y además de eso, el Señor nos promete darnos una paternidad eterna. Ahora, cuando hablamos de las promesas de Dios, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, indiscutiblemente tenemos que revisar el libro de Efesios. Indiscutiblemente. Digo indiscutiblemente porque el libro de Efesios absorbe una cantidad de promesas que deberíamos de ir versículo a versículo, desde el capítulo 1 hasta el siguiente, hasta el otro, hasta el último, y entender que el libro de Efesios está lleno de promesas tremendas, desde el 1 hasta el 6. Y podría decir, en el libro de Efesios, el capítulo 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en tiempo pasado. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. ¿Con cuántas? Con todas. Y con toda bendición espiritual abarca muchas bendiciones espirituales. Y Pablo empieza a describir una por una. Y yo me aferro a esas promesas y hago de mi diario vivir un caminar con Cristo para poder cobrar, para poder un día cobrar las promesas, los cheques que Dios ha girado a nombre de nosotros. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Aquí en el cielo hay promesas de bendición grandes. Quiero darle perspectiva a tu vida.
Quiero darle orientación a tu vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué sentido tiene estar en esta tierra? Solo hay amargura, llanto, dolor, aflicción. ¿Y qué sentido? Bueno, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué nos está dando Dios a entender? Bueno, nos está perfeccionando, santificando, nos está llenando de Él. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos más y más y más bendecidos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Además de eso, Él nos ha escogido en amor, en gracia, pues. Nos ha tenido un amor tan grande. Podríamos no parar de hablar de tanta bendición. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Nos da el título de hijos y yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo. ¿Qué nos da el Señor? Un título de hijos. Y esto es poderoso. Esta ya es tremenda bendición. Dice el libro de Romanos que si somos y estamos en Cristo, somos coherederos con Cristo. Estas son promesas tremendas de bendición. Entonces, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podríamos detenernos mucho, pero el hecho de ser aceptos ya es una bendición. ¿Somos aceptos por nosotros mismos? No, somos aceptos en el amado. Y esto no es de nosotros mismos, esto es un don de Dios. Hoy en día, para poder accesar al cielo, si tuviéramos que pagar un precio material, solo los millonarios, tal vez, si fuera así, solo los millonarios pudieran acceder al cielo. Pero no es así. Es por la fe y es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que somos aceptos en el amado Hijo de Dios, en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria, de su gracia. En quien, dice el libro Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, hablando del cielo, cuando accedemos al cielo, solo lo podemos hacer en calidad de redimidos. ¿Y quién te da esa redención? La redención solo te la puede dar uno y uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Parcial redención, completa redención. Completa redención. Y el apóstol sigue describiendo una serie de procesos, pero la paternidad espiritual que Él nos ha dado es una paternidad de bendición. Somos llamados hijos de Dios en el Señor Jesús. Ahora, cuando tú y yo entendemos todos estos misterios, le vamos dando sentido a nuestra vida. El estudio bíblico de hoy es el cielo. Y para poder entender toda la constelación, el abanico de bendiciones que está asociado a las promesas del Señor Jesús en el cielo, eso es tremendo. Quisiera describir el libro de Mateo para sacar entre otras, una de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Esta es promesa de bendición. ¿Por qué? Porque quiero hacer un contrapeso. Quiero hacer un contrapeso y quiero hacer una descripción ya breve porque el tiempo corre rápido y quiero abarcar la mayor cantidad posible. No se puede en 10, 20 minutos describir todo lo que Dios tiene prometido, preparado y va a cumplir sobre nuestra vida. Pero en algún momento cuando la estamos pasando muy mal, cuando estamos teniendo tanta dificultad, tenemos que tener bien puestos los ojos en Jesús, parados bien firmes en el Señor Jesús, entendiendo que sus promesas son fieles. Ahora, San Mateo capítulo 5 es un complemento de alguna promesa que el Señor, entre otras, está haciendo en el monte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
Los que padecen persecución por causa de la justicia tienen una promesa. ¿Cuál es esa promesa? De ellos es el reino de los cielos. Así es de que esta promesa me bendice. La promesa es, si sufres persecución, por causa de la justicia, ojo, con esa aclaración, por causa de la justicia, dice el Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Promesa tremenda. Así de que cuando tú y yo padecemos temporalmente en este mundo, si tienes persecución temporal en este mundo, tranquilos. Dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Además de eso, te prometo, dice el Señor Jesús, tuyo será el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa persecución temporal, esa generará el cumplimiento de una promesa sobre tu vida. Además enseña, dice, bienaventurados también sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan. Si tienes esa persecución y hay vituperio en tu vida, el Señor Jesús te promete. Y si dicen toda clase de mal, chismes, chambres, si dicen toda clase de mal en contra tuya y mienten, Jesús te promete y dice, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero complementar otra promesa. El Señor te promete en el cielo un galardón. Y esta es otra razón por la cual vivir. Una razón especial por la cual vivir. El galardón, la recompensa que Dios tiene para nosotros. Yo lo voy a leer de nuevo, porque esta promesa es grande. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase, tú deja que hablen de ti. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice Jesús, no se preocupen, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Porque dice Jesús como ejemplo, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y mira, hoy están en el cielo. Ahora, las promesas del Señor son grandes, son fieles y son poderosas en el Señor Jesús. Dice y nos promete, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tengo un galardón en el cielo. Cada vez que hablen de ti, recuerda, tengo un galardón en el cielo. Cada vez que te señalen, cada vez que te critiquen, cada vez que mientan acerca de ti, recuérdate, Dios ha prometido un galardón grande en el cielo. Hoy en día también podemos entender que nos podemos distraer con cosas materiales, nos podemos distraer con cuestiones de este mundo. Solamente cuando vas viajando en el avión, cuando vas muy alto viajando en el avión y miras por la ventanilla hacia abajo, te das cuenta que por un pedacito de tierra allá abajo, por un pedacito en la tierra, por un pedacito, por un terreno, por una casa, por algo material, llámese un carro, tú luchas años y años para llegarlo a obtener. Algunos pagan hipotecas de 30 años por una casa, por una propiedad. Algunos pagan préstamos por un vehículo, 5 años. Y viven 5 años amarrados a ese crédito, amarrados a ese préstamo. Trabajan duro, corren día y noche. Y ¿sabes qué? Para llegar a coronar por 30 años y obtener esa propiedad, esa casa, ese terreno, han pasado 30 años de su vida invirtiendo, trabajando y cuando ya se les han pasado los años, ya están lo suficientemente viejos para poder disfrutar muchas veces. Ahora podemos entender entonces, lo terrenal, lo material es pasajero, pero las promesas espirituales de Jesús son eternas. Este galardón es un galardón grande, así lo describe. Y hay promesas grandes de bendición. A mí me bendice entender entonces. Yo quiero leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 9. Y este te lo tienes que aprender de memoria. Efesios 6, 9. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 9. En mi Biblia dice, y vosotros, amos, dando un consejo, dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está ¿dónde? En los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Otra promesa de bendición es que Dios no hace acepción de personas. Así es de que si en el antiguo tiempo se creyó que había, en el Antiguo Testamento se creyó que había un pueblo escogido de Dios, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, incluye a los gentiles, te incluye a ti, me incluye a mí, y ahora tenemos acceso al cielo. Él no hace acepción de personas. Ahora, hablando de obediencia, el Señor Jesús, a través de la Escritura, Pablo da un consejo y dice, hablando de el bien que cada uno recibirá, dice el Señor, tengo una recompensa. Sujétense los esclavos, sujétense a su amo. Y a los amos dice, amos también respeten a los esclavos. En aquellos tiempos, en los tiempos de esclavitud, en los tiempos del feudalismo, nosotros podemos entender que habían señores y habían esclavos. Cuando esa comparación se hizo en esos momentos, y cuando Jesús hace esa comparación, dice a los amos, tranquilos, respétenlos, porque el mismo Señor de los esclavos es el mismo Señor vuestro. Entonces, el Señor está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Yo me siento bendecido porque el Señor nos promete darnos bendición hasta que sobreabunde, y el respaldo de Dios, la cobertura de Dios está sobre nuestra vida. En este estudio bíblico quiero entender entonces que hay un respaldo de Dios sobre nuestra vida. Hay promesas de Dios sobre nuestra vida y una de esas es el Señor nos promete. Y cuando corremos por este mundo, cuando vamos en este mundo, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús y ver el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús viene a este mundo, tiene su enfoque temporal aquí en la tierra y su enfoque eterno en el cielo. Dice, yo voy de paso por este mundo. Y si yo quisiera hacer plata, si quisiera hacer, tener premios, trofeos, recompensas, tesoros en este mundo, pues yo me enfocaría en hacerlo de alguna o de otra manera. Pero mi enfoque está en el cielo. Es más, el libro de Mateo, en este estudio bíblico podría entender entonces que el Señor Jesús, por la palabra, el Señor Jesús también nos enseña. Y dice, ¿saben qué? Enfóquense, enfóquense. Mi perspectiva, tu enfoque, tu orientación tiene que ser por su mayoría. En su gran mayoría tiene que ser muy espiritual. Muy, muy espiritual. ¿Qué tanto? No lo sé. Dependerá de tu fe, dependerá de tu propósito en este mundo. Pero si le quieres dar propósito, si le quieres dar sentido a tu mundo, a tu vida, no solo te enfoques en lo que va a pasar aquí a 5, 10, 20, 50 años promedio. Los más bendecidos, dice la Biblia, que llegan a 70, 80 años. Algunos son más bendecidos y logran llegar a 100. Pero dime quién pasa de los 110. Poquitos. Y dime quién llega a 120. Ya casi nadie, nadie. Ahora, cuando estamos en este mundo, cuando nos vemos en la perspectiva de este mundo, tenemos que planificar nuestro futuro espiritual, nuestro futuro eterno. Y tenemos que entender. Entonces el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, siempre el versículo 19, nos enseña y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Por qué? Porque los tesoros de este mundo son pasajeros. Los tesoros de este mundo son temporales. Los tesoros de este mundo, incluso el ladrón se los roba. Incluso la polilla se los come. Incluso, aunque fuera de hierro, el hierro se oxida. Entonces, no os hagáis tesoros en la tierra. Es un consejo directo de Jesús sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, van de paso por este mundo. Que tu equipaje no sea muy pesado al ir por este mundo. Que tu equipaje sea lo suficientemente básico para entender. Como dijo Job en el Antiguo Testamento, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos de paso por este mundo. Y lo que hagas, lo que alcances, lo que logres en este mundo es temporal. No te lo llevas. Nadie se ha llevado nada. Así es de que lo disfrutas en esta vida. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Si Dios te multiplica, gloria a Dios. Pero eso
no me quitará la visión de futuro, la visión eterna que yo tengo en mi vida. Ahora, no permitiré que lo terrenal que hay en mí, no permitiré que lo material que hay en mi vida me despoje, me quite la visión espiritual eterna que yo tengo en mí, porque hay una eternidad puesta en el corazón del ser humano que el hombre no ha alcanzado a entender. Ahora, Jesús dice, no se enfoquen mucho, no se aten, no se anclen en las cosas materiales, sino que hagan tesoros en el cielo. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, hacer tesoros en el cielo. Cuando tú y yo hacemos tesoros en el cielo, según el libro de Mateo, entonces estamos bien enfocados, bien dirigidos, con los ojos puestos en Jesús. Hacemos tesoros en el cielo, donde dice Jesús, ni el hollín corrompe, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, por seguro. Allá no hay políticos que roben. Allá no hay políticos que roben. ¿Por qué dice Jesús? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si yo quiero tener perspectiva, si le quiero dar sentido a mi vida, tengo que enfocarme y entender, mis tesoros están en el cielo. ¿Dónde estoy haciendo tesoros? En el cielo. La pregunta sería, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Cuando le sirves al Señor Jesús, ten por seguro, habrán tesoros en el cielo. Cuando ayudas al necesitado, cuando patrocinas y promueves el reino de Dios, cuando ayudas que el reino de Dios avance, estás haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Cuando le vives para Cristo. Pablo dijo, yo vivo por la obra de Dios. Y si el vivir por la obra de Dios temporalmente en este mundo le da sentido a mi vida, sirve para algo, le sirvo a Dios. Ahora, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una ley bíblica, una ley que Jesús mismo expresó. Y Jesús dijo, yo no me ato a este mundo, yo no tengo tesoro, no he venido a hacer tesoros a este mundo. ¿Por qué dice Jesús? Porque yo encontré un misterio, que donde estén mis tesoros, allí estará mi corazón. Entonces mis tesoros están en el cielo. Estoy haciendo tesoros en el cielo. Gloria a Dios por las recompensas. Bendecido sea el nombre de Jesús por esas promesas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en Jesús, con Jesús y por Jesús, estamos haciendo tesoros en el cielo. ¿Cuándo le sirvo a Dios? Cuando oro por personas que están necesitadas. Cuando soy intercesor a favor de personas que están necesitadas. Cuando hago tesoros en el cielo. Cuando ayudo a otros a venir a Cristo. Cuando estoy discipulando a otros. Cuando estoy enseñando a que la gente guarde las cosas que Jesús nos ha enseñado. Entonces estamos haciendo obra. ¿Para qué? Para que hagamos tesoros en el cielo. Mira qué bendición. Hoy, en el estudio bíblico de hoy, quiero entender que cuando Dios nos promete cosas, las cumple. Y Él ha prometido que está acumulando para nosotros, guardando para nosotros tesoros en el cielo. Cuando Jesús vino, incluso Él iba a partir de este mundo y dijo, mi trabajo en este mundo ya se terminó. ¿Y sabes qué? Voy pues, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Preparando lugar para vosotros. La venida del Señor Jesús está cerca. Y si así no fuera, dice Jesús, yo les hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, cuando Jesús hace esa promesa, nos promete un espacio. Si tú luchas por un espacio físico, material, no importa el lugar donde vivas, no importa el país donde vivas, y pasas años y años y años invirtiendo esfuerzo, trabajo y tu salario para poder pagar el pequeño espacio que desde el avión, cuando tú vas viajando en el avión, se mira tan pequeño. Tú dices, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho he invertido para tan pequeña cosa. Pero cuando estás trabajando por Jesús, cuando estás sirviendo a Jesús, Él te promete y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Lo voy a incluir en este estudio bíblico y voy a entender que en el cielo hay moradas. Quisiera describir esas moradas como mansiones especiales. No sé a qué tendrás derecho en el cielo, pero si te enfocas, no tendrás derecho a una choza, no tendrás derecho a una casita, tendrás derecho a algo especial, porque todo lo que Dios hace es especial y porque el Señor lo que promete nos cumple. Dice, tengo para ustedes moradas, no temporales, no que se caen con un terremoto, no que se pierden por la polilla, no que se pierden por el óxido. Tengo promesas de que en el cielo hay moradas de bendición para ustedes. Esto le da perspectiva, le da sentido a mi vida, le da orientación a mi vida. Voy de paso por este mundo, el Señor me va a premiar, el Señor va a dar recompensa para mi vida. Soy ciudadano del cielo y tengo más y más y más promesas que alcanzar en el Señor. Ahora me veo y entiendo. No todo el mundo que trata de esforzarse se está esforzando por algo que realmente vale la pena. El cielo vale la pena. Y los que le sirven al Señor tienen que servirle de corazón. Sí, porque las cosas de este mundo perecerán. Y nosotros las consumimos como que fueran para siempre. Yo sé que cuando pasan los años, vienen los tiempos de cansancio. Pasan los años, las enfermedades son más frecuentes. Y cada vez que envejecemos, nuestro cuerpo terrenal se va desgastando. Y te llevas un chasco, te llevas una sorpresa de desagrado cuando te das cuenta que lo que lograste reunir en este mundo se quedará en este mundo. Y que tú vas para abajo. Y Pablo le da otro sentido a nuestra vida y dice, cuando tengo visión de reino, cuando tengo visión espiritual en las cosas eternas, entonces entiendo que aunque nuestro hombre terrenal se va desgastando poco a poco, cada día, nuestro hombre espiritual, por el contrario, crece de día en día. Yo te invito, invierte tus recursos, invierte tus fuerzas hasta lograr alcanzar la mayor cantidad de bendición posible en el cielo. Ahora, tenemos que irnos, pero cuando tú te enfocas solo en lo terrenal, llegará un momento en que dirás, pues no me quiero ir al cielo hasta que logre alcanzar todo aquello que pueda en la tierra, cuando Dios tiene cosas mucho mejores en el cielo. Sí, algunos creen que no irán al cielo tan pronto y no quieren ir al cielo tan pronto. Algunos tal vez ni les interesa el cielo. Pero tú y yo tenemos la mirada puesta en Jesús y tenemos que imitar a Jesús en su muerte y en su resurrección. Es que también hay una resurrección prometida para nosotros. Tendríamos que ocupar otra enseñanza para hablar de las resurrecciones importantes que sucedieron, que van a suceder y que están a punto de pasar. Podemos amarrarnos tanto a este mundo que el mundo nos ate, que el mundo nos distraiga, pero el Señor quiere que tengamos la mirada puesta en Él. Dice el Señor Jesús, quiero hacer una diferencia, dice Jesús. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquí hay una descripción tremenda, porque si nos enfocamos acá en el mundo, en el sistema, si alguno ama más el sistema de este planeta, el mundo, si alguno ama tanto, se encariña, ama tanto al mundo, que da su vida por todo en este mundo, entonces dice el Señor en el libro de Juan, primera de Juan, en la primera carta, primera epístola de Juan, dice el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque Dios quiere que lo amemos a Él, porque Dios quiere que amemos su palabra y porque Dios quiere que escudriñemos su palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. 4 cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene